Muy bien, buenas noches a todos. Estaba delante de todo y no había visto atrás. Bien, somos unos cuantos. Bueno, traemos los saludos del resto de la familia, parte de la familia está, y también de la congregación, que ya saben que estamos acá. Digo estamos porque venimos con parte del equipo de fútbol, Así que nos gozamos de ver también caras que amamos, como Nelson. Así que es una bendición también siempre estar acompañándoles a ustedes. Ya son unos cuantos años, ¿no?, que venimos y realmente nos gozamos en el Señor. Sé que también el próximo sábado hay una reunión también especial y bueno, van a estar también algunos de los jóvenes mayores. Bien, tenemos por delante una porción de la palabra que está en 1 Pedro capítulo 5. ¿Están estudiando 1 Pedro? Ah, bien. Bueno, esta porción del 1 al 4 que me dieron es especial y directa ¿para quiénes? Para los ancianos pastores. Así que es una porción que podríamos tocarla en un retiro de ancianos, ¿no? Y yo pensaba que es un tema para toda la congregación, como toda la palabra, para todos nosotros, puesto que la calificación que deben tener los ancianos para guiar la grey de Dios debiera ser la calificación de todos los creyentes en el Señor. A veces cuando pensamos en los ancianos pensamos que ellos son superdotados o especiales o que están por arriba de la congregación y nada que ver. Somos exactamente iguales a los miembros. De hecho, los ancianos no vienen del planeta Marte, ni de Júpiter, ni de Saturno, ni de ningún otro lado, sino que los ancianos son elegidos por el Espíritu Santo, reconocidos por la Iglesia y surgen de la membresía de la Iglesia. El Espíritu Santo elige y la Iglesia debiera estar en concordancia con lo que el Espíritu Santo elige. Así que vamos a ir a este pasaje, son cortito la porción que tenemos, y no me puse el cronómetro, Ahí está, 9:05. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El Imperio Romano estaba ardiendo, literalmente en llamas. Nerón había incendiado Roma. Su política se estaba cayendo. Y en esa estrategia satánica de estos emperadores, y máxime de este exponente del diablo, Nerón, empieza a ver que necesitaba un chivo expiatorio. Y no tiene mejor idea que encontrar en los cristianos ese chivo expiatorio para echarle la culpa y para hacer creer al Imperio Romano que no era su política la que causaba los grandes males en Roma y en el resto del imperio, sino que eran los cristianos. Los cristianos eran personas que se convertían,
La iglesia, de hecho, se estaba formando con judíos que se convertían y con gentiles que se convertían. Y como buenos cristianos, de hecho se le llama en esta carta peregrinos, precioso nombre que tenemos los creyentes, como buenos cristianos no se dejaban presionar por las artimañas del Imperio Romano, ni se acomodaban a la locura del César. De hecho, los cristianos, nuestros primeros hermanos, que caminaban aquellas calles, aquellas aldeas y aquellas ciudades del imperio, no se dejaban presionar al negar la fe en Jesucristo. Ellos no aceptaban al César como un ídolo, sino que estaban dispuestos a dar sus vidas por la fe del Señor Jesucristo, y aún muchos de ellos, delante de sus ojos, veían como sus hijos eran muertos, asesinados, sus esposas. Conocemos, creo que bien la historia, aserrados. Los cristianos eran puestos en aceite, en bateas de aceite, los sumergían, los sacaban, los prendían fuego y los colgaban. Y de noche vos podías ver centenares de cristianos en las calles, como también en el Coliseo Romano. Este era el contexto de la carta de Pedro. Hermanos nuestros que tenían que dejar casas y tenían que dejar todo para escapar. Y que se tenían que reunir no con la libertad que nosotros tenemos en Argentina, que hermanos debemos orar y seguir clamando por esta libertad, sino que debían esconderse en catapult, en cuevas, en lugares, en las montañas y demás, para reunirse y para analizar la palabra de Dios. Y aquí llega la carta de Pedro. Pedro está terminando su carta, está llegando al final de su primera carta y la gran palabra de todo este capítulo 5 es la humildad. La humildad que abre las puertas, yo diría que abre todas las puertas en el ministerio. No se puede servir al Señor sin humildad. La humildad que tiene que ver con la pequeñez de espíritu, no con la falta de recursos. Conocí muchos hermanos pobres tremendamente soberbios y orgullosos, sino que es esa sensación de pequeñez, es esa sensación interna pero verídica, genuina, de que separado del Señor Jesucristo, nada somos, ni podemos hacer. Esa es la verdadera humildad. Aún a pesar de las capacidades, aún a pesar de los talentos y dones, aún a pesar de los recursos, separado del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Y aquí quiere coronar su carta pensando en los ancianos. Y hay un ruego, no hay un mandamiento, sino que hay un ruego. Como que Pedro piensa también en él y está hablando a estos hombres de Dios que el Espíritu Santo había elegido para que guíen a un pueblo que estaba sufriendo, que no estaban en el crucero del amor, que estaban soportando realmente pruebas de fuego, que necesitaban el cuidado y no necesitaban un mandamás, ni un cacique, ni un feudo, ni un tirano, sino que necesitaban a alguien levantado por el Señor que les pudiera contener, ayudar, cuidar, sostener, soportar y tantas otras cosas que habla la palabra del Señor para un pastor. Yo quiero en esta noche basar
este pensamiento, volando, vamos a volar por la superficie, acerca de definiciones, declaraciones y desafíos. Definiciones, declaraciones y desafíos. Vamos a llevarnos un desafío esta noche, porque para eso vinimos, venciendo el frío, vinimos a escuchar la palabra de Dios, y siempre que nos enfrentamos con la palabra de Dios debemos tomar decisiones. Si salís de este lugar como viniste, malgastaste tu tiempo. Y no salís mejor, sino que salís peor. Por lo menos siempre es mi oración, esté quien esté hablando, que la palabra me hable a mí. Viste que cuando escuchamos la palabra somos fáciles de decir, bueno, esto es para el otro, qué lástima que no vino este, que no vino. ¿Viste? Somos rápidos en ver la paja del otro, ¿viste? Pero la palabra es para todos nosotros. Si bien está hablando de ancianos, vamos a tomar esta palabra para todos nosotros. Vamos a definiciones, porque acá está la palabra ancianos, que en el original está como prevísteros. Siempre yo tengo a Roxy, que es oftalmóloga, y viste, te llegan los 40 y pico, ¿y qué pasa? Te dice, te llegó la presbicia. ¿Por qué? Porque no ves. La presbi, que tiene que ver con la edad. Es el anciano de días, el anciano de edad. Y bueno, esta palabra tiene que ver con una persona que está entrada ya en años. Una persona que tiene experiencia. Ancianos se le llamaban, por ejemplo, los patriarcas de Israel. Era la persona que peinaba canas. Y delante de esas canas había que tener respeto. Se debía, por ejemplo, saludar. Acá también pasaba exactamente lo mismo, aunque hoy parecería que eso quedó muy, muy lejano. Yo fui criado por mi padre y guarda si no saludaba a una persona mayor delante de mi padre, porque después arreglábamos cuentas en casa. Entonces, esta palabra, presbítero, es la palabra que también le cabe a los ancianos de la iglesia, que está relacionada con la madurez espiritual, que está relacionada con un hombre espiritual que el Espíritu Santo ha levantado y ha colocado en la congregación, un hombre de fe, un hombre con conocimiento de la palabra de Dios y un hombre calificado por la obra del Espíritu Santo y que es designado precisamente para el cuidado espiritual de los creyentes. Es un hombre que está para supervisar también. Bueno, justamente esta palabra supervisar está también en la Escritura. Por ejemplo, la palabra obispo. Episcopos. Epi, siempre que leamos epi es sobre. Sobrevedor. Nos criamos nosotros con esa palabra también porque nuestros ancianos eran sobrevedores. Eran personas, no que medían 2 metros y podían, no. Eran personas que por su madurez espiritual podían estar mirando por arriba de la congregación, supervisando la iglesia, guardián de las almas, por así decirlo. Bueno, hay muchos textos donde no podemos nosotros estar deteniéndonos por amor al tiempo. Pero también indica esta palabra experiencia, entendimiento espiritual, madurez espiritual. Obispo, supervisor, sobrevedor. Es una palabra bien de las asambleas poder designar a los hermanos ancianos como sobrevedores, obispos. También está la palabra pastor.
Esta palabra, poimen, se utiliza en su sentido natural de alguien que cuida manadas o rebaños. No solamente alimenta las ovejas, sino que está con las ovejas. No es alguien que al horario determinado va a dar de comer al ganado. Bueno, en estos últimos años estoy aprendiendo mucho de campo, porque en la misión evangélica, allí en Santiago del Estero, también tenemos animales. Y uno de los caseros de la misión, yo me río porque nos levantábamos temprano porque había que darle de comer a los animales. Y después el tipo las dejaba a los animales. Digo, ¿y eso es todo? Sí. Entonces, tomaba la comida, iba bueno, hay un corral, pero las cabras están todas sueltas, pero los animales vivos, cuando lo veían a él en el horario de la mañana, se venían todos, se abalanzaban todos porque sabían que iban a comer. Entonces le dábamos de comer, me ha tocado darle de comer a los animales y se venían todos. Se venía la cabra, se venían los chanchos, se venían las gallinas, se peleaban entre ellos. Hasta los perros y los gatos querían comer algo de lo que le tirábamos a las cabras. Después que le dábamos de comer, nosotros desaparecíamos y que ellos hagan su vida durante el día. Y a la noche, cuando caía el sol, que las cabras pegan toda la vuelta por el campo, se le daba también su ración. Pero el pastor es más que alguien que da de comer. El ejercicio del pastorado tiene que ver con cuidar. Tiene que ver, ya lo vamos a ver, con defender. Porque precisamente las ovejas, nos habla la palabra que nosotros somos ovejas. Bueno, las ovejas son los animales más indefensos. Vos sabías que una oveja se cae en un pozo con agua y no sabe nadar. El peso de la lana mojada las hunde y se ahogan. Cualquier animal saldría de un pozo con agua, menos la oveja. Una oveja se desorienta fácilmente. Una oveja es presa fácil porque no tiene con qué defenderse. Entonces necesita un pastor. Necesita un pastor. Esta expresión de pastor también le cabe a aquellos que el Espíritu Santo ha levantado y ha colocado en la iglesia. Ancianos, obispos, sobrevedores, pastores. Estamos hablando de las mismas personas. Por eso el del versículo 2, del pasaje que tenemos nosotros para meditar, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Si nosotros tuviésemos un pizarrón, si esta fuese mi clase de mayores de la iglesia mayor Mario Bravo, tendría un pizarrón y meto 2 columnas. La primer columna pondría no y la segunda columna pondría sino. En el no, ¿qué pondríamos? ¿Qué pondríamos? A ver. No por fuerza. No por ganancia deshonesta. No como teniendo señorío. Y en el sino pondríamos todo lo contrario. Podríamos poner sino voluntariamente, sino con ánimo pronto, sino siendo ejemplos de la ley. Con ese cuadrito sinóptico estaríamos todo el mes. Algunas declaraciones, ya vimos definiciones, vamos a ver declaraciones. Vamos a volar por arriba por el tema del tiempo. El anciano no es una autoridad en sí mismo. La iglesia local tiene por lo menos 3 autoridades que están bien definidas en la palabra de Dios.
El anciano no es el dueño de la iglesia, ni es la autoridad en sí mismo de la iglesia, sino que la autoridad de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros, los miembros, somos el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza de todas las cosas al Señor Jesucristo. El cuerpo es la iglesia. Efesios 4, por ejemplo, también. La segunda autoridad de la iglesia, indudablemente, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la norma de fe y de conducta para la iglesia. Dentro de la palabra del Señor nosotros tenemos las normas de conducta para los creyentes. ¿Se acuerdan? 1 Timoteo capítulo 3, para que si tardo, versículo 15, sepas cómo debes conducirte en, ¿dónde? En la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y dispuesto para toda buena obra. La palabra de Dios es una autoridad en la iglesia, pero falta una. El Espíritu Santo es una autoridad en la iglesia. Hechos capítulo 13, estaba reunida la iglesia de Antioquía de Siria, había pastores y maestros, profetas, estaba la cúpula de la iglesia ministrando estos al Señor. Hechos 13, capítulo 13, versículo 2. Ministrando, había una liturgia, había un culto congregacional. Estaban adorando, estaban ayunando, estaban buscando la presencia de Dios, como nosotros hoy. El Espíritu Santo alzó su voz y ¿qué dijo? Apartadme a Saulo, a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que he llamado. El Espíritu Santo comunicó a la iglesia y todos aquellos que escucharon esa voz obedecieron a la autoridad. Por eso debemos nosotros saber que el anciano, nosotros los ancianos, tenemos una autoridad delegada por el Señor. No somos más y menos que nadie. Somos miembros del cuerpo de Cristo con una función y una responsabilidad diferente al resto de la congregación. El ancianato es un oficio. Los dones espirituales son parte del carisma, del regalo de Dios que nos ha dado cuando creímos en el Señor. Son parte del derecho filial que nosotros tenemos como hijos de Dios. Los oficios espirituales suplen el desarrollo y la necesidad operativa de la iglesia local. Los ancianos ejercen un oficio espiritual provisto de los necesarios dones espirituales para ejercer ese oficio. Evidentemente que un anciano, un pastor, debiera tener dones como el de la enseñanza, el de presidir, no el de presidir la reunión, ¿no? Sino el de gobernar, tomar decisiones. El de evangelismo puede ser también, el de misericordia puede ser también. Pero el ancianato es un oficio, se necesita entender también esto, porque el ancianato no es por toda la eternidad. No es el ancianato hasta la tumba. ¿Puedo yo dejar el oficio de técnico mecánico porque tengo un problema de salud? Obviamente. Obviamente. Seré mecánico hasta que el cuerpo lo permita. Jugaré al fútbol hasta que el cuerpo lo permita. Pero ¿por qué no es este pensamiento en muchos hermanos con el tema del ancianato? Hay ancianos de 80 y pico de años, 70 y pico de años, que están muy bien, muy lúcidos, y gracias a Dios por la vida de muchos de ellos, pero hay otros que realmente no pueden ejercer por salud, por físico.
por su estado mental, que después termina decayendo también, termina en su estado espiritual. No pueden presidir, no pueden liderar, no pueden administrar, no pueden gobernar, no pueden visitar, no pueden generar bendición a través de su ministerio en la congregación, porque ese oficio ya ha cesado. Miren, hermanos, tenemos la gracia de Dios de recorrer las iglesias. En el caso mío, tengo la gracia de Dios, la bendición y a veces la tristeza de trabajar con ancianos. Creo que una de las crisis que hoy está sufriendo la iglesia es la crisis del pastorado, la crisis del ancianato de la iglesia. Una vez me hicieron un reportaje en una conferencia y era una conferencia de jóvenes, zona norte, había más de 2.000 personas y yo no sé si el que me hizo el reportaje tenía algún tema con los jóvenes, no lo sé, pero él me dijo en una de las preguntas: según tu opinión y tu criterio, ¿cuál es el principal problema que vos ves en la iglesia de estos últimos tiempos? Y me dijo: ¿son los jóvenes? De ninguna manera. El 99.9% de los problemas de las iglesias locales somos nosotros los ancianos. Es que muchas veces los jóvenes miran hacia arriba y no tienen ejemplo. No tienen consejo, no tienen contención. A veces hay hermanos que nos llaman o que vienen precisamente a la oficina, al taller, y queridos hermanos, se ponen a llorar. Tengo a Valentín, que es empleado mío del taller, y él es testigo de lo que estoy diciendo. Se ponen a llorar por lo que está pasando hoy en las iglesias locales. Evidentemente, hay ancianos que no están en el oficio oficiando como ancianos. Hay requisitos para llegar a este oficio. Son condiciones personales, son condiciones morales, son condiciones espirituales, pero también hay condiciones físicas. Ser levantados por el Espíritu Santo y no por el dedo de la dinastía familiar. Ser reconocidos por la iglesia local y no solamente por el cuerpo de ancianos. Se ha colocado ancianos al final de una reunión de cena y se ha anunciado a la iglesia, donde la iglesia ni ha orado por los candidatos. El modelo bíblico para que una iglesia sea una iglesia cristocéntrica, bíblica, escritural, es que haya por lo menos 2 o más ancianos en una iglesia local. Un consejo pastoral, un equipo de liderazgo. Esto no quiere decir que haya iglesias que tengan un solo anciano, porque muchas veces las iglesias han pasado por problemas como la nuestra y por años ha tenido un solo anciano hasta que los que venían detrás crecimos y nos reconocieron como ancianos. Hay iglesias que por tener un solo anciano apuraron la decisión de subir al consejo de ancianos a ancianos que no eran ancianos. Y el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. De hecho, la decisión de poder comprobar y aprobar lo que el Espíritu Santo designó está destinado para los espirituales de la iglesia. Yo no reconozco a un anciano porque me gusta, porque es carismático, porque es simpático conmigo, porque me prestó plata o porque... No.
El reconocimiento de un anciano tiene que ser bajo las normas bíblicas y en el marco de la voluntad del Señor. El Señor lo muestra esto con claridad. Seguimos con las declaraciones porque aquí dice, ustedes los ancianos, y está hablando de hombres, está en masculino. Y el liderazgo en las iglesias es de varones. Y vos me podrás decir, pero Mario, chocolate por la noticia. No, quiero decirlo, quiero poner el énfasis en esto. Hoy más y más la mujer quiere y pretende lugares de autoridad en las congregaciones. Y esto es un problema que se viene y que ya está entrando en la iglesia. En muchas iglesias ya ha entrado. Las pastoras. No existe en la palabra del Señor el ejercicio de autoridad sobre el hombre por la mujer. No existe. No responde a una arbitrariedad de nosotros, sino a un principio teológico de autoridad. Los patriarcas fueron varones, los escritores de la Biblia fueron varones, los discípulos fueron varones, el oficio apostólico fue ejercido por varones, los ancianos, por ende, son varones. Eso no quiere decir que la mujer no tenga lugar de autoridad o de enseñanza en la congregación. Definitivamente no, porque la mujer cumple un papel preponderante, no es nuestro tema, pero las mujeres también enseñan, también discipulan, también corrigen y guían a las más jóvenes. Gloria a Dios por las mujeres. Ustedes saben que hay una estadística en toda Latinoamérica y en toda la obra del Señor. La iglesia crece por la actividad de las mujeres y por la actividad de la escuela dominical. Sacale a las iglesias locales la reunión de mujeres y la escuela dominical y decime si crece esa iglesia. Así que gracias a Dios por nuestras mujeres. Hermanos, estas cosas tenemos que repasarlas para que la iglesia pueda entender de que acá el tema no pasa por lo que yo pienso, por lo que a mí me gusta o por lo que yo puedo opinar. Acá pasa por lo que opina Dios. Porque no es la iglesia de los hombres, es la iglesia del Señor. Él nos compró, Él compró a la iglesia. Él eligió un pueblo, Él eligió a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pasamos rápidamente a los desafíos que tenemos también en este pasaje. Y vamos a leer, creo que es maravilloso, aunque quizás alguno lo sepa de memoria. ¿Qué les parece si leemos el Salmo 23? Cuánto consuelo, cuánta bendición. Cuánto gozo leer estas palabras. El Salmo de David. David, cuando hablaba de un pastor, sabía lo que decía, ¿no? Sabía lo que decía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vemos aquí la historia de un pastor. Vemos aquí cómo Dios es el principal pastor. El príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo.
Y yo me pongo a pensar que el pastor perfecto colocó en su iglesia a pastores imperfectos como nosotros. Y en esta noche vos tenés que saber también, como miembro de una iglesia local, que tu vida espiritual no es una isla. Tu vida espiritual está al cuidado de hombres que levantó el Espíritu Santo y colocó en la iglesia. De manera que todos esos pensamientos de libertad, que hoy están muy en boga, todos esos pensamientos que yo no le tengo que rendir cuenta a nadie, que yo hago de mi vida lo que quiero, que la iglesia no se puede meter en mi vida, que la iglesia no se puede meter en mi familia, que la iglesia no se puede meter en mi matrimonio, todos esos pensamientos en la iglesia no debieran entrar. Porque Dios es el plan de Dios, no de los pastores de la iglesia, es el plan de Dios para la iglesia que hayan hombres que guíen a otros hombres y mujeres espiritualmente hablando. Por eso cuando leemos el Salmo 23 vemos a Dios como pastor que provee y que protege. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Nada en qué aspecto? ¿En lo espiritual? Y en lo material también. En lo material también. Porque vamos a tener lo que necesitamos, hermanos, no lo que yo pretendo tener. Entonces, todo lo que yo necesito lo voy a tener. Estoy completo en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él no solo provee de buen alimento, sino que también nos enseña a nosotros a preparar la comida. Eso es lo que hace un pastor. No es que va pasando la vida y viene el pastor y dice con el avioncito, a ver papá, la boquita. Esos son los primeros años de la vida cristiana. Vos te tenés que preparar tu propia comida, hermano. Vos tenés que crecer por tus propios medios, obviamente supervisado por el pastor, el hombre que levantó, los hombres que levantó el Señor. Pero también dice, protege de los peligros. ¿Sabés qué hace el pastor? Es como el médico, hace medicina preventiva. Ahí dice, confortará mi alma, que tiene que ver con la idea de reparar, de restaurar, de hacer volver a una oveja que se extravía. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Las sendas de Dios son sendas rectas. Nosotros nos desviamos. Y ahí está el pastor. Podemos vivir confiados en la presencia del príncipe de los pastores, porque esa confianza también nos lleva a nosotros a saber que todo lo que el Señor me dice en su palabra es para mi bien. Todo lo que Dios permite es para mi bien. Si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Ese es el pastor que tenemos. Y ese también debiera ser nuestra manera de actuar en la congregación. Guiar, proteger, enseñar, dar de comer, confortar, restaurar, hacer volver, corregir. Pero también dice en este verso 3, que Dios como pastor guía y dirige. Es una conducción sabia la de Dios. Es una conducción ejemplar la de Dios. Es una conducción segura la de Dios. Y es una conducción en amor y en verdad. Por eso Pedro les escribe a sus ancianos que estén entre las ovejas. No por arriba ni por abajo, entre las ovejas. Yo anciano también con ellos. Para poder estar entre las ovejas, nosotros tenemos un ejemplo aquí. Debemos tener una conducción con sabiduría de Dios. Y esta sabiduría se le pide a Dios. Pero también una conducción ejemplar. Yo me preguntaba en el apunte, ¿qué huellas dejo?
A mí me toca dar este mensaje delante de jóvenes de mi iglesia hoy. Es todo un desafío. ¿Qué huellas estoy dejando en mi familia? ¿Qué huellas estoy dejando en la congregación? ¿Qué marcas dejo? De eso tiene que ver la palabra ejemplo. ¿Qué marcas? ¿Es una conducción segura la que yo estoy dando a aquellos que el Señor puso a mi cuidado? La gran pregunta de esta conducción es, ¿dónde la llevo? ¿Dónde la llevo? Hay ancianos que están llevando la iglesia a un abismo. Hay ancianos que están llevando la iglesia a vivir una isla sin interdependencia con nadie. La conducción tiene que ser en amor y en verdad. Y yo me preguntaba, ¿es mi responsabilidad y mi meta? Porque ahí dice, junto a aguas de reposo me pastorearás. El verdadero pastor nos lleva a aguas de reposo. Pero por último, este salmo nos lleva a una mesa que está preparada, ¿no? Es como un anfitrión que está esperando que venga la visita. Miren, esto es lo que hace un pastor. ¿Sabés lo que hace un pastor? Muchas veces es el primero que llega y el último que se va. El pastor es el que llega y adereza la mesa, ¿no? Está pensando en la reunión, está pensando en la actividad, está pensando en los hermanos, está pensando en el enfermo, está pensando en el que tiene la prueba, Su cabeza, su corazón, su vida está para servir a los hermanos, no para ser el Señor de los hermanos, para servir a los hermanos. El mismo Señor Jesucristo, cuando rayaba el alba allí en la Galilea, en el norte de Israel, empezaban los primeros albores del día y recibía a la gente. Y después la despedía. Mandaba a sus discípulos a que cruzaran el lago y él se quedaba despidiendo, ¿a quién? Despidiendo a la multitud. ¿Vos sabés que hoy hay ancianos que entre ellos no se hablan? ¿Vos sabés que hoy hay pastores en iglesias locales que hay grupos que él no saluda, que es el grupo del otro? Vos sabés que hay iglesias donde vos vas yo no sé si acá hay iglesias que todavía tienen las carteleras de actividades. Y vos ves en una cartelera anual que los primeros 3-4 meses está a cargo un pastor, el otro pastor. Que eso podría ser, obviamente, válido cuando hay unidad, cuando la cosa se habló. Pero cuando hay división, lo que hace un pastor en esos 4 meses, el otro no le puede decir nada. ¿Vos pensás que estoy exagerando? No. A mí me ha invitado un pastor a tomar una reunión y cuando yo fui, Omar querido, cuando yo fui, me saludó el pastor que me invitó y no me saludó el otro. Pero después de 7-8 meses me invitó el otro. ¿Y qué pasó? Me saludó él y no me saludó el otro, porque me había invitado el otro. Bueno, pedí consejo a mis ancianos. Yo me apoyo también en mis mayores que están en otras congregaciones que los amo y trabajan conmigo. Y le dije, con pesar, con tristeza, hermanos, le dije a uno de mis consejeros pastorales, ¿qué hago? Y me dijo, no pierdas el tiempo, no vayas más. Y no fui más a esa iglesia. Y lo digo con tristeza. Aquí, el Dios, el príncipe de los pastores, el Señor, el príncipe de los pastores, provee refugio y un hogar a aquellos que están bajo su cuidado. Tiene cuidado de mantener la unidad práctica de la iglesia. Digo esto con énfasis,
porque la iglesia no la puede dividir nadie, ¿sabías? Posicionalmente la iglesia es indivisible, indestructible, no hay Hades ni infierno que pueda frenar a la iglesia. Pero en la práctica no somos solícitos en guardar la unidad muchas veces. En la práctica muchas veces dividimos. Dios nos libre de tener este pecado en nuestro prontuario, divisores de iglesia. 1 Corintios capítulo 3 dice: el que divide el cuerpo de Cristo, yo le destruiré a él, lo dice el Señor. El pastor tiene cuidado de mantener un ambiente familiar, lo que predicamos en Mario Bravo constantemente. Cuando alguien viene a la iglesia, tiene que respirar que hay una familia espiritual, una familia de fe, donde se abrace porque en el mundo no te abrazan, donde te saluden porque en el mundo no te saludan. Generar una recepción sanadora para los perdidos. El perdido no puede venir a una iglesia y encontrar riñas, pleitos, caras largas, porque él viene de ese ambiente y no quiere encontrar en la iglesia lo mismo. Y somos responsables todos nosotros de que la iglesia sea un hospital donde las almas heridas por el pecado encuentren, no en la iglesia solamente, en Jesucristo, encuentren a su sanador, a su salvador. Y nosotros, colaboradores de los pastores, no complicadores, colaboradores. Porque el complicador es un instrumento del diablo. Tendríamos que fabricar un descomplificador. Si fabricamos un descomplificador y lo vendemos en las iglesias locales, sería un negoción. Pero la Biblia nos llama a ser colaboradores de nuestros pastores. Saludarlos, amarlos, orar por ellos, obedecerles, sujetándonos. Y si así obedecemos la palabra del Señor, los pastores cumpliendo su función espiritual y los miembros amando y respetando a sus pastores, se genera en la iglesia una recepción sanadora. El bien y la misericordia siguen todos los días en la iglesia. Y termino con esto. Cuando así vivimos, se genera en la iglesia el ambiente del cielo. La iglesia del Señor Jesucristo es la restauración de todo lo que se rompió por causa del pecado. En la iglesia se vive lo que se vivirá en plena perfección y en plena santidad en el cielo. Nuestras hermanas se cubren en una iglesia local. ¿Sabes por qué? No porque somos anticuados, ni porque queremos hacer un rito y una simbología de algo que no entendemos. No. Porque como en el cielo se vive la subordinación, la sujeción y el respeto a la autoridad, también eso se refleja en la iglesia. En el cielo Dios, Cristo, hombre, ¿no? En la iglesia está allí el Señor, el hombre y la mujer. Los ángeles en el cielo bajan la mirada a la iglesia y la iglesia le enseña a las potestades superiores lo que es la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Lo que es el orden, lo que es la sujeción, lo que es el pastorado bíblico, lo que es el respeto al pastorado bíblico. En el cielo no existe la rebeldía, en la iglesia tampoco debiera de existir. Cuando uno entra a la iglesia, debiera respirar como la antesala del cielo, la paz del cielo. Que así sea, hermanos. Que así sea. Y vos y yo somos responsables de esto.
todos somos responsables para que podamos terminar con las palabras del Salmo. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y ahí la proyección y la trascendencia. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mirá, el cielo no será una cosa extraña para los creyentes que viven el cielo en la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.